La lluvia comenzó como siempre. Gotas gruesas, frías, que se estrellaban contra el suelo de piedra de la vecindad. Pero esa noche había algo distinto. El agua no era completamente clara. Se mezclaba con un espeso tinte rojizo, como si el cielo hubiera comenzado a desangrarse sobre ellos. El olor a hierro impregnaba el aire, quemando las narices y despertando un instinto primitivo de huida en todos los que se encontraban allí. Las paredes de la vecindad parecían sudar esa misma sustancia, dejando rastros oscuros que se arrastraban como venas pulsantes. Las luces de los focos parpadeaban, y en cada destello fugaz, las sombras parecían retorcerse como si estuvieran vivas, como si esperaran el momento oportuno para devorarlos a todos. El chavo, con sus ojos hundidos por el miedo, salió de su barril, empapado hasta los huesos, y observó hacia el cielo. Lo que vio no eran nubes. Eran masas negras, enormes, que se movían con lentitud, pulsando como órganos flotantes en el firmamento. Y entre las grietas que se abrían en esas monstruosidades, algo brillaba. Ojos. Ojos imposibles de tan grandes, amarillentos, con pupilas alargadas que parecían perforar la tierra misma. Parecen estrellas, susurró el niño, temblando. Don Ramón, que fumaba un cigarrillo bajo el techo de su casa tratando de escapar de la lluvia, lo escuchó y frunció el ceño. No, chavo. Eso no son estrellas, dijo, mientras su voz se quebraba. Fue entonces cuando el primer trueno rugió. Pero no fue un sonido natural. Fue un lamento humano, como si millones de gargantas gritaran al unísono desde los cielos, desgarrando la noche. La chilindrina corrió a los brazos de su padre, llorando con desesperación. Papito, no quiero morir, gritó, abrazándolo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel, arrancando gotas de sangre. Doña Florinda salió apresurada, sujetando a Kiko, que sollozaba con los cachetes rojos y las lágrimas mezclándose con la lluvia sangrienta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?, chilló la mujer, con la voz temblorosa de un pánico que no podía ocultar. El profesor Girafales, que acababa de entrar con su sombrero en la mano y un ramo de flores ya marchitas por el agua roja, quedó paralizado al levantar la vista. Sus labios balbuceaban oraciones incompletas, como si intentara recordar alguna plegaria olvidada. Fue entonces cuando el portón chirrió. Una figura gorda, cubierta por un paraguas roto, entró. El señor Barriga, empapado, con el rostro desencajado, tomó la mano de Ñoño, que estaba lívido y temblando. Vine a cobrar la renta, dijo con voz apagada, como si sus palabras fueran un gesto inútil, mecánico. Nadie rió. Nadie hizo el comentario sarcástico que siempre seguía esa frase. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia y aquel lamento interminable que venía del cielo. Doña Clotilde apareció desde su puerta, con su vestido oscuro pegado a su cuerpo besudo, y los ojos brillando como brasas. Ella, más que asustada, parecía reconocer algo. Llegaron, murmuró con una sonrisa temblorosa. Lo sabía. Siempre lo supe. Todos voltearon hacia ella. ¿Qué quiere decir con eso, bruja del 71? Rugió don Ramón, con la voz llena de ira y miedo. Doña Clotilde se acercó lentamente, la lluvia chorreando por su cabello gris, y señaló hacia el cielo. Cada vez que el cielo sangra, ellos descienden. Cada vez que llueve, se acerca el final. Y nadie puede escapar. El chavo comenzó a llorar en silencio, encogiéndose sobre sí mismo. Kiko gritaba sin parar, tapándose los oídos, mientras Ñoño se abrazaba al cuerpo de su padre, temblando como un animal a punto de ser sacrificado. Un destello iluminó la vecindad. No fue un relámpago. Fue una grieta en el cielo, que se abrió como una herida purulenta. De esa grieta comenzó a caer una sustancia viscosa, negra, que al tocar el suelo se retorcía como si tuviera vida propia. Se formaron charcos que burbujeaban, liberando un olor nauseabundo, mezcla de carne quemada y sangre coagulada. El profesor Girafales retrocedió, con el rostro pálido. No es posible. Esto no puede estar pasando, murmuraba. Don Ramón apretaba a la chilindrina contra su pecho, sus ojos clavados en aquella sustancia que se arrastraba hacia ellos como un ejército de serpientes líquidas. De pronto, una de esas masas negras se alzó y tomó forma. No era humano, ni animal. Su cuerpo era un conjunto de huesos torcidos y carne desgarrada, como si estuviera hecho de miles de cadáveres amalgamados.
Tenía docenas de brazos que se extendían hacia el vacío, y cada brazo terminaba en garras que goteaban sangre. Su rostro era una máscara de calaveras fusionadas, con bocas abiertas en un grito eterno. «Dios mío», chilló doña Florinda, cayendo de rodillas y abrazando a Kiko. El monstruo no se movió de inmediato. Solo los observó. Uno por uno. Sus múltiples bocas comenzaron a emitir un sonido. Una imitación grotesca de voces humanas. «Chavo. Florinda. Girafales». Susurraban todas las bocas al unísono, como si conocieran sus nombres. El chavo gritó y se metió en su barril, aunque sabía que nada lo protegería allí. El eco de esas voces retumbó en cada rincón de la vecindad, como si las paredes mismas respiraran con el monstruo. Entonces, una gota más espesa que las demás cayó del cielo. No era agua. Era sangre negra, hirviente. Al estrellarse contra el suelo, se abrió como un huevo, y de su interior surgió una mano blanca, cadavérica, que se retorció con violencia. Doña Clotilde soltó una carcajada desquiciada. «Ya están aquí. El fin ha llegado». Los demás solo podían temblar, porque sabían, sin que nadie tuviera que explicarlo, que esa noche sería la última. La lluvia no cesaba. Golpeaba los techos oxidados, las paredes manchadas y las cabezas inclinadas de aquellos que ya habían aceptado que no había escapatoria. El agua carmesí corría como ríos pequeños por el suelo, tiñendo de rojo cada grieta de la vecindad. Y mientras más llovía, más claro quedaba que la vecindad misma estaba viva. Los muros respiraban, las maderas crujían como huesos partiéndose, y las puertas vibraban como si detrás de cada una hubiera algo que quería salir. El chavo sollozaba dentro de su barril, empapado, abrazándose las rodillas. Sentía que el agua se filtraba por la madera, pero no era agua. Era sangre caliente. Cuando miró sus manos, las vio cubiertas de un líquido espeso que todavía palpitaba, como si tuviera un corazón. Se frotó los dedos contra la ropa, pero no se despegaba. «No quiero. No quiero morirme», gritaba el niño, su voz aguda quebrando la noche. Don Ramón estaba petrificado, con la chilindrina escondida detrás de él. Su hija lloraba en silencio, con los ojos desorbitados, pero él no podía moverse. Estaba hipnotizado por el monstruo que había descendido frente a ellos. Aquella amalgama de carne, hueso y bocas hablaba otra vez, ahora en un tono gutural que hacía vibrar el suelo. «Todo. Acaba. Ahora». El eco de esas palabras reventó los tímpanos de los presentes. Kiko chilló tan fuerte que su propia garganta comenzó a sangrar. Se llevó las manos a la boca y las apartó manchadas de rojo. «Mamá», gimió con un hilo de voz antes de desplomarse contra el pecho de doña Florinda. Ella lo sostuvo con fuerza, pero su rostro estaba desencajado, bañado en lágrimas. El profesor Girafales trató de acercarse para ayudar, pero tropezó en uno de los charcos negros que burbujeaban y cayó de rodillas. El líquido le quemó la piel como ácido, y gritó mientras su carne se abría en llagas sangrientas. «¡Ah, ah! Se me come. Se me come». Sus manos se llenaron de ampollas, y al levantar los brazos, trozos de piel colgaban como tiras de papel podrido. Ñoño y su padre observaban la escena, paralizados. El niño estaba tan pálido que parecía un cadáver en pie. El señor Barriga lo sujetaba con fuerza, pero sus ojos no parpadeaban. Estaba en shock, respirando con dificultad, como si cada bocanada de aire fuera a ser la última. Doña Clotilde, mientras tanto, se balanceaba como si estuviera en trance. Sus labios murmuraban en un idioma incomprensible, gutural, similar al de las criaturas. Cada palabra que decía hacía que las sombras de la vecindad se alargaran más y más, formando figuras humanas deformes en las paredes. Ellos nos reclaman», dijo con voz profunda. «Somos alimento». De pronto, un segundo monstruo cayó del cielo. No tenía forma definida. Era una masa negra que rodaba como una ola, aplastando todo a su paso. Se estrelló contra el patio de la vecindad y salpicó las sustancias rojas sobre todos. Un alarido surgió de su interior, y de esa masa comenzaron a surgir brazos, piernas, torsos y cabezas humanas, todas gritando al unísono, todas tratando de salir y todas siendo devoradas otra vez por la propia criatura. El chavo salió corriendo de su barril, desesperado. «Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir», repetía sin parar, tropezando entre charcos de sangre y resbalando en la carne podrida que caía del cielo.
Don Ramón lo tomó del brazo en el último segundo, cuando la criatura extendió una de sus bocas hacia él. El hocico del monstruo se cerró de golpe, atrapando el aire y produciendo un chasquido seco que estremeció a todos. «Quieto, chavo. No te muevas», rugió don Ramón, aunque en su voz se escuchaba más miedo que autoridad. La chilindrina gritaba, señalando hacia el cielo. Allí, otra grieta se abría, más grande que las anteriores. Y de ella descendía algo colosal, una figura imposible de comprender. Tenía alas desgarradas que cubrían medio firmamento, y su torso estaba lleno de ojos abiertos y cerrados que parpadeaban al azar. Cada vez que un ojo se abría, se escuchaban voces distintas. Unas de niños, otras de ancianos, todas gritando por ayuda. El profesor Girafales, todavía retorciéndose por las llagas, señaló con el dedo ensangrentado. Es el fin del mundo. Doña Florinda lo miró, con el rostro bañado en lágrimas, y apretó a Kiko contra sí misma como si pudiera protegerlo del apocalipsis que descendía sobre ellos. La lluvia arreció, más espesa, más caliente. El agua que caía ahora arrastraba trozos de piel, cabellos y dientes. El suelo estaba tapizado de restos humanos que parecían caer del cielo como granizo. El olor era insoportable. Una mezcla de cadáver podrido y carne quemada. El señor Barriga vomitó, sujetándose el estómago, mientras Ñoño lo observaba con ojos vacíos. El niño ya no lloraba. Solo respiraba de manera lenta, como si aceptara el destino. «Papá», dijo con voz hueca. «Nos están mirando». Y efectivamente, desde lo alto, cientos de ojos gigantescos parpadearon al unísono, clavados en cada uno de los habitantes de la vecindad. El chavo comenzó a reír. Nadie entendió por qué. Su risa era aguda, nerviosa, escalofriante. «Siempre quise comer tortas de jamón», gritaba. «Pero ahora ya no hay. Ya no hay nada». Su voz se perdió entre los alaridos de las criaturas. Entonces, el primer ataque sucedió. Uno de los brazos de la masa negra se disparó como un látigo y atrapó al profesor Girafales por el torso. Con un solo movimiento, lo desgarró en dos. Su sangre se mezcló con la lluvia, bañando a doña Florinda, que gritó desgarradoramente mientras sostenía el cadáver de su hijo aún vivo. Los intestinos del profesor cayeron como una cuerda húmeda sobre el suelo. La criatura los lamió con sus múltiples bocas, emitiendo un sonido de satisfacción, como si hubiera devorado un banquete exquisito. La chilindrina chilló, y don Ramón intentó cubrir sus ojos. «No mires, hijita, no mires». Pero todos sabían que ya no había forma de protegerlos de aquello. El cielo estaba abierto, y lo que descendía no se detendría hasta que todo estuviera cubierto de sangre. La lluvia seguía cayendo, más densa, más caliente, como si fueran ríos de sangre hirviente derramándose desde el cielo. El patio de la vecindad ya no parecía un patio. Era un pantano rojo, donde flotaban restos de carne que caían del firmamento. El olor era insoportable, y cada respiración se sentía como inhalar fuego y putrefacción al mismo tiempo. El chavo seguía viendo. Su risa rebotaba entre las paredes, una carcajada histérica, como si el horror lo hubiera quebrado por completo. «Tortas de jamón. Tortas de jamón. Y ya no hay nada», canturreaba, girando sobre sí mismo, con los ojos desorbitados y llenos de lágrimas. Don Ramón lo sujetó por los hombros, lo sacudió con fuerza. «Cállate, chavo. Por el amor de Dios, cállate», rugió, pero en su voz no había autoridad, solo miedo. El niño lo miró con una sonrisa torcida, con los dientes manchados de sangre. No se sabía si era suya o de la lluvia que lo empapaba. La chilindrina lloraba en silencio, enterrando el rostro en el pecho de su padre. Sus manos temblorosas estaban tan frías como la muerte misma. De pronto, un trueno volvió a rugir desde los cielos, ese grito de millones de gargantas que desgarraba los tímpanos. Y entonces bajó otra criatura. Esta no era una masa amorfa, ni un monstruo de huesos. Era algo peor. Su figura imitaba la de un humano, pero estaba completamente invertido. Sus piernas terminaban en muñones sangrantes, y sus brazos eran columnas de hueso expuesto, goteando pus. La cabeza estaba al revés, colgando del cuello como si fuera una máscara rota. Y en lugar de ojos, tenía bocas que se abrían y cerraban, masticando dientes invisibles. Doña Florinda lanzó un grito desgarrador. «Aléjense. No lo miren».
Pero era imposible no hacerlo. La criatura caminaba lentamente hacia ellos, dejando huellas de carne fundida en el suelo. Cada paso era un crujido de huesos partiéndose. Ñoño, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, dio un paso hacia adelante, con la mirada fija en el monstruo. «Papá. Me está llamando», susurró. «No, hijo, no», rugió el señor Barriga, sujetándolo con desesperación. Pero el niño se soltó con una fuerza que nadie esperaba y caminó hacia la criatura. Cuando estuvo frente a ella, levantó la cabeza, y las bocas del monstruo comenzaron a imitar su voz. «Papá. Papá. Papá», repetían, como un eco demoníaco. Ñoño extendió sus brazos, como esperando un abrazo. La criatura lo envolvió con sus huesudos miembros y, en un segundo, lo absorbió en su cuerpo. El niño gritó una sola vez antes de desaparecer entre carne y hueso. El señor Barriga cayó de rodillas, llorando con un dolor indescriptible. «Mi hijo. Devuélveme a mi hijo», rugía, golpeando el suelo con los puños, hasta que sus nudillos se rompieron y la sangre chorreó por sus dedos. El monstruo, indiferente, abrió una de sus bocas y arrojó un chorro de sangre que salpicó a todos. En medio de ese líquido espeso, cayó algo al suelo. Era la mano de Ñoño, todavía temblando, todavía con las uñas mordidas como las de un niño asustado. Doña Florinda gritó de nuevo, abrazando a Kiko con tanta fuerza que el niño comenzó a asfixiarse. «Mamá, me duele», gimió él, entre sollozos. El profesor Girafales, aún moribundo en el suelo, intentaba arrastrarse hacia ella, con los intestinos arrastrando detrás de él como una estela grotesca. «Florinda. Florinda», balbuceaba, escupiendo sangre. Ella lo miró, y por primera vez en su vida, no sintió nada. Ni compasión, ni amor, ni pena. Solo vacío. Su mirada estaba rota. Mientras tanto, doña Clotilde seguía murmurando sus rezos blasfemos. Sus ojos estaban en blanco, y sus manos temblorosas trazaban símbolos invisibles en el aire. «No se resistan», dijo con voz profunda, que ya no parecía humana. «Déjense consumir». La chilindrina chilló, tapándose los oídos. «Cállese, bruja. Cállese». Don Ramón, lleno de rabia, se abalanzó contra doña Clotilde, tomándola por el cuello. «Todo esto es por usted, maldita vieja. Por usted». La apretó con tanta fuerza que la piel de su cuello se desgarró bajo sus dedos, como si fuera papel mojado. Pero doña Clotilde no se defendió. Solo sonrió, con los ojos desorbitados. «No. Es por mí», susurró, antes de que sus ojos explotaran, derramando sangre y pus sobre el rostro de don Ramón. Él la soltó horrorizado, limpiándose desesperado, mientras la bruja caía al suelo convulsionando. Sus huesos comenzaron a quebrarse hacia adentro, hundiéndose hasta que su cuerpo se colapsó en sí mismo como un saco vacío. Un silencio sepulcral se extendió por unos segundos. Solo se escuchaba la lluvia, que ahora caía más lenta, pero más espesa. Cada gota era un trozo de sangre coagulada. Y entonces, desde el cielo, bajó una voz. No era un trueno, ni un lamento. Era una palabra clara, dicha con miles de gargantas a la vez. Alimento. El eco de esa palabra rompió lo poco que quedaba de cordura en la vecindad. El chavo comenzó a golpear su cabeza contra la pared, riendo entre sollozos. Doña Florinda empezó a arrancarse el cabello a puñados, mientras Kiko gritaba pidiendo ayuda. El señor Barriga, bañado en lágrimas y sangre, se levantó tambaleante, dispuesto a lanzarse contra la criatura que devoró a su hijo, aunque sabía que sería inútil. Y don Ramón solo abrazó a la chilindrina, susurrando con voz temblorosa. «Perdóname, hijita. Perdóname por no poder salvarte». El cielo volvió a abrirse. Y lo que descendía esta vez era algo tan grande que parecía cubrir todo el mundo. El cielo estaba desgarrado como una herida abierta. De él colgaban tendones de luz negra que se extendían hacia abajo, palpando la tierra como dedos hambrientos. La lluvia había dejado de ser líquida. Ahora caían trozos de carne cruda, vísceras palpitantes y ojos que se estrellaban contra el suelo, explotando como frutas podridas. La vecindad ya no era un hogar. Era un matadero. Cada pared rezumaba sangre, y los pasillos se estrechaban, como si el lugar se deformara bajo el peso de lo que había descendido. Las puertas vibraban como costillas rotas.
El chavo estaba sentado en un charco de sangre, golpeando su cabeza contra el suelo, riendo entre sollozos. Ya no hay tortas de jamón. Ya no hay. Gritaba, mientras su frente se abría y la sangre chorreaba por sus mejillas. La Chilindrina lo miraba horrorizada, abrazada a don Ramón. «Papito, ¿y si nos llevan?», preguntó con un hilo de voz. Él temblaba, incapaz de responder. Solo la abrazaba más fuerte, sabiendo que cualquier palabra sería mentira. Un rugido sacudió el patio. La criatura que había devorado a Ñoño se retorció, y de su cuerpo comenzaron a salir tentáculos, cada uno terminado en manos humanas que arañaban el aire. Una de esas manos se alargó de repente, atrapando a doña Florinda por la cintura. Ella chilló, soltando a Kiko. «Profesor, ayúdeme», gritó desesperada, pero el profesor Girafales ya estaba en sus últimos estertores, arrastrándose con las tripas colgando, incapaz de responder. El tentáculo tiró de ella con fuerza. Su cuerpo chocó contra las paredes, partiéndosele los huesos con cada golpe. La sangre manchó los ladrillos, pintando un mural de dolor. Finalmente, la criatura abrió una boca en su torso y la tragó de un solo bocado. El crujido de sus huesos se escuchó incluso entre los rugidos. Kiko cayó al suelo, gritando histéricamente. «¡Mamá!». El niño intentó correr hacia donde había desaparecido su madre, pero el suelo se abrió bajo sus pies. De la grieta salió un brazo grotesco, formado de cientos de dedos retorcidos, que lo atrapó por la pierna. Kiko chilló, arañando el suelo con sus uñas, dejando surcos sangrientos mientras era arrastrado hacia la oscuridad. Don Ramón intentó correr hacia él, pero otro tentáculo le bloqueó el paso. Solo alcanzó a ver cómo el cuerpo de Kiko se hundía en la tierra, dejando tras de sí un eco de su voz. «Mami». El silencio que siguió fue peor que los gritos. El señor Barriga, con la mirada rota por la pérdida de su hijo, se levantó tambaleante. Sus manos estaban llenas de sangre seca, su camisa desgarrada. Miró a la criatura que había devorado a Ñoño, y sin pensarlo, se lanzó contra ella, con un cuchillo oxidado que había sacado de su bolsillo. «¿Me lo devuelves, maldito?», rugió, hundiendo la hoja una y otra vez en la carne putrefacta del monstruo. Pero cada corte se cerraba al instante. De la herida salían gusanos negros que trepaban por sus brazos. En cuestión de segundos, comenzaron a devorarlo vivo. El señor Barriga gritó con todas sus fuerzas, arrancándose trozos de piel para librarse de ellos, pero era inútil. Los gusanos entraban por sus ojos, su nariz, su boca. En un momento aterrador, su cuerpo se infló como un globo y explotó en una lluvia de vísceras que cubrió a todos los presentes. La Chilindrina vomitó, temblando, mientras su padre intentaba taparle los ojos otra vez. El cielo tronó con otra palabra, dicha por miles de voces a la vez. Desesperación. Doña Clotilde, que aún agonizaba tras haberse colapsado en sí misma, comenzó a reír con una carcajada hueca que parecía venir de todas partes. «Ven», dijo con voz quebrada, sus labios desgarrados. «No hay salida. No hay más esperanza». El chavo, empapado en sangre, comenzó a cantar una canción sin sentido, entrecortada por su llanto y su risa. 1, 2, 3, 4. Todos muertos, todos muertos. Susurraba, mientras arrancaba mechones de su propio cabello y los lanzaba al aire. La Chilindrina ya no soportaba más. Se levantó de golpe y comenzó a correr hacia la salida de la vecindad, empapada, gritando con desesperación. «Quiero salir. Quiero salir». Don Ramón corrió detrás de ella, pero cuando su hija cruzó el portón, el mundo exterior no existía. No había calles, no había cielo, no había nada. Solo un abismo infinito, lleno de ojos gigantes que la miraban. La niña se detuvo en seco, paralizada. «Papito», susurró, antes de que decenas de manos esqueléticas surgieran del vacío y la arrastraran con violencia hacia la oscuridad. «No», gritó don Ramón, lanzándose tras ella, pero solo cayó al suelo, golpeando el portón cerrado que ahora parecía soldado al resto de la vecindad. Su grito de dolor fue tan fuerte que incluso el chavo dejó de reír por un instante. El profesor Girafales, con sus últimos alientos, alcanzó a levantar la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ya no queda nadie», murmuró antes de desplomarse, con la boca abierta y los ojos vacíos.
El cielo volvió a abrirse aún más, y lo que descendió no fue una criatura aislada, sino un enjambre interminable de sombras que se retorcían como insectos gigantes. Cada una con dientes, ojos y garras. El sonido era insoportable. Millones de bocas masticando al unísono. El eco de la palabra final de esa noche retumbó en la vecindad. Comienza. Y entonces, todo se sumió en oscuridad. La oscuridad no era ausencia de luz. Era una materia viva, densa, que se pegaba a la piel y se metía en la garganta como humo espeso. La vecindad estaba suspendida en un vacío infinito. Ya no había cielo ni tierra, solo un abismo plagado de ojos que parpadeaban en sincronía, como si observaran con hambre cada movimiento de los sobrevivientes. Las paredes, antes de ladrillo, ahora parecían carne palpitante. Cada grieta se abría como una boca babeante. Cada puerta era un ojo cerrado que latía, esperando el momento de abrirse. El aire era pesado, y cada respiración sabía a sangre coagulada. Don Ramón estaba de rodillas frente al portón cerrado, golpeándolo con los puños hasta destrozarse los nudillos. La sangre caía a borbotones, pero él no dejaba de golpear, rugiendo con la garganta rota. «Devuélveme a mi hija», gritaba, sus palabras perdiéndose en el vacío. El chavo, sentado en el suelo, lo observaba con una sonrisa rota, meciendo su cuerpo hacia adelante y atrás. Tenía los labios partidos y los dientes manchados de rojo. «Ya se la comieron», susurraba en un tono casi dulce. «Ya no queda nadie». El eco de sus palabras se mezclaba con el sonido de las sombras masticando en lo alto. De repente, un foco de la vecindad parpadeó. La luz que emitía no era blanca, sino amarillenta, enferma, como el brillo de un ojo muerto. Bajo ese resplandor apareció el cuerpo de doña Clotilde, que nadie recordaba haber visto desaparecer. Estaba de pie, pero su piel colgaba como un saco vacío. Sus ojos eran dos agujeros negros, y de su boca chorreaba un líquido espeso. «Ellos me han elegido», dijo con voz hueca, como si hablara a través de muchas gargantas a la vez. «Y ahora ustedes también son suyos». El chavo empezó a reír otra vez, golpeándose la cabeza contra el suelo. Cada golpe dejaba un charco de sangre. «Todos suyos. Todos suyos», canturreaba como un niño que recita una rima. Don Ramón se levantó tambaleante y se acercó a doña Clotilde con la mirada desquiciada. «Tú sabías esto. Siempre lo supiste, maldita bruja». Se abalanzó sobre ella y le hundió los dedos en los ojos. Pero en lugar de sangre, de esos agujeros salieron enjambres de insectos negros, que le treparon por los brazos, entrando bajo su piel. Don Ramón gritó, arrancándose la carne a pedazos en un intento desesperado de librarse de ellos. La piel de su brazo se desgarró como papel, y los insectos comenzaron a devorarlo desde dentro. La chilindrina no estaba, y esa ausencia era un vacío insoportable en su pecho. Su grito, mientras se arrancaba la carne, fue el de un padre que lo había perdido todo. «Hijita, perdóname». En cuestión de segundos, los insectos salieron por su boca y sus ojos, dejando tras de sí solo un cadáver hueco, una cáscara vacía que cayó de rodillas antes de desplomarse. El chavo se arrastró hasta el cuerpo muerto, lo abrazó, y comenzó a hablarle como si aún estuviera vivo. «Don Ramón. ¿Me da un taquito? ¿Me da?», preguntaba entre sollozos, manchándose la cara con la sangre de su protector. Las sombras del cielo descendieron un poco más, retorciéndose como gusanos colosales. Y entonces, una palabra resonó de nuevo en todas direcciones. «Solos». El profesor Girafales, que aún respiraba de manera agónica, trató de incorporarse. Su cuerpo estaba destruido, pero sus ojos tenían un brillo de furia. Con un esfuerzo sobrehumano, tomó una viga caída y la levantó como si fuera un arma. «No me llevarán», rugió, avanzando hacia las criaturas. Pero su valentía fue inútil. Una de las sombras extendió un tentáculo y atravesó su pecho en un segundo. Lo levantó en el aire, sacudiéndolo como un muñeco roto, y luego lo partió en dos. La sangre cayó como una lluvia caliente sobre el chavo, que comenzó a beberla con ansias, como si fuera agua. «Torta de jamón», murmuraba, chupándose los dedos ensangrentados. Doña Clotilde, o lo que quedaba de ella, se acercó tambaleante hacia el niño. Su boca se abrió más de lo posible, dislocándose, hasta que ocupó todo su rostro. Dentro de ella no había lengua ni dientes. Había un túnel oscuro, sin fin.
Ven conmigo, niño. Susurró, extendiendo sus brazos esqueléticos. El chavo la miró, con los ojos vacíos, y sonrió. Sí. Se levantó y caminó hacia ella, como si fuera lo más natural del mundo. Mientras tanto, el vacío alrededor de la vecindad comenzó a cerrarse. Los ojos en la oscuridad parpadeaban más rápido, como si esperaran ansiosos el banquete final. Cada latido del aire retumbaba como un tambor de guerra. El chavo dio un paso dentro de la boca de doña Clotilde. Luego otro. Y otro. Hasta que todo su cuerpo fue devorado por la oscuridad de su interior. El eco de su risa infantil se apagó en la distancia. Ahora solo quedaba silencio. Silencio y ojos. El mundo no existía. Solo la vecindad. Solo la carne. Solo el vacío. Y el vacío susurró una última palabra, que se repitió como un mantra entre los miles de gargantas invisibles. Eternidad. El silencio en la vecindad duró apenas unos segundos. Era un silencio denso, cargado de respiraciones que no eran humanas, de murmullos que venían de las paredes mismas. Y entonces, el cielo, ese abismo plagado de ojos, se desgarró por completo. De la grieta infinita comenzó a descender el verdadero rostro de aquello que los observaba. No era una criatura. Era un mundo de carne, un océano vivo, un cuerpo compuesto de millones de cadáveres fundidos, todos con bocas abiertas en gritos eternos. Alas desgarradas se extendían desde su espalda, cubriendo lo que quedaba del vacío. Sus manos, más grandes que la propia vecindad, tenían dedos como torres de hueso, que se cerraban lentamente en torno al lugar como una trampa. El suelo tembló, partiéndose en pedazos. De las grietas emergieron cráneos con ojos que lloraban sangre, y lenguas negras que lamían los muros, dejando tras de sí huellas ardientes. El cuerpo vacío de don Ramón comenzó a levantarse, como movido por hilos invisibles. Sus ojos, que antes eran huecos, ahora brillaban con fuego negro. Nada. Está vacío. Murmuró, su voz distorsionada, como si hablara desde una tumba llena de agua. La chilindrina apareció detrás de él. O lo que quedaba de ella. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos arrancados, y su boca extendida en una sonrisa macabra que se abría hasta las orejas. Caminaba como un muñeco roto, arrastrando los pies y dejando un rastro de sangre espesa. El profesor Girafales, o lo que había sido él, emergió de los charcos de carne como un cadáver animado. Sus tripas colgaban, pero se movía con firmeza. Llevaba en la mano la viga ensangrentada, como si todavía pudiera luchar. Todos ellos miraron hacia el centro del patio. Allí, doña Clotilde sostenía al chavo, que ya no era un niño. Su piel se había vuelto gris, y de sus ojos brotaban larvas negras que se arrastraban por su rostro. Su sonrisa era imposible, estirada más allá de lo humano. Ahora somos uno con ellos. Susurró la bruja del 71, besando la frente del niño. El chavo levantó la cabeza y habló. Pero no era su voz. Era un coro de miles, un rugido de ultratumba que hizo temblar los cimientos. Este mundo se acabó. Los ojos en el cielo parpadearon al unísono, como si aplaudieran. El aire se llenó de un zumbido insoportable, el sonido de millones de dientes masticando carne. Y entonces, la vecindad comenzó a colapsar. Las casas se derritieron como manteca en fuego, sus paredes transformándose en músculos que latían. El suelo se abrió y de él brotaron torrentes de sangre hirviente que cubrieron todo hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta la cintura. Las sombras descendieron en enjambres, cada una con garras y fauces. El primero en caer fue el cadáver animado del profesor, devorado en pedazos. Sus gritos se mezclaron con los rugidos de las bestias. Después la figura hueca de don Ramón, que fue atravesada por cientos de brazos negros, que lo levantaron y lo partieron como papel. La chilindrina fue desgarrada de adentro hacia afuera, explotando en una lluvia de huesos y órganos que se esparcieron por el aire. Doña Clotilde, riendo, abrió los brazos y dejó que las criaturas la devoraran viva, su risa mezclándose con el sonido de la carne desgarrada. Y el chavo. El chavo fue el último. Flotaba en el centro del patio, como si estuviera sostenido por hilos invisibles. Sus ojos brillaban como soles enfermos. ¿Me das una torta de jamón?, preguntó con voz inocente, antes de que su cuerpo explotara en mil pedazos, liberando un enjambre de larvas que llenaron cada rincón. El cielo se cerró como una herida.
La última imagen fue la vecindad convertida en una masa de huesos, sangre y ojos. El silencio volvió. No había mundo. No había cielo. No había nada. Solo la vecindad. Solo los ojos. Solo el hambre. Y en la eternidad del vacío, una risa infantil siguió sonando, como un eco imposible. Fue sin querer queriendo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.